Ya estamos aquí, buenas noches. El año pasado Cáritas recogió más de 800 toneladas de ropa usada. Lo malo es que solamente pudo reutilizar el 7%, un problema derivado de las aplicaciones de venta de ropa de segunda mano. Ah, claro, color corporativo. En esa corriente de moda rápida, pues cada vez es de peor calidad y los tejidos pues nos hace que se deterioren antes y que no podamos darles en muchos casos esa segunda vida. Les contaremos que Campofrío Frescos firma un convenio con Down Burgos para impulsar la inserción laboral de sus miembros. La formación incluye materias de lectoescritura, matemáticas, actividad física, labores administrativas de limpieza o jardinería, con el objetivo de proporcionarles las habilidades necesarias para un puesto de trabajo. Los itinerarios se realizan personalizados y lo que se intenta es desarrollar al máximo las capacidades de los usuarios y que logren conseguir una serie de habilidades que les puedan con posterioridad ayudar en la consecución de un puesto de trabajo. La colza, la remolacha y el cereal se verán afectados por las heladas de la semana pasada. En la Bureba estiman unas pérdidas superiores al 30% en los cultivos de trigo y cebada. El hielo ha quemado muchas de esas plantas y ya solo las lluvias pueden paliar parte de esas pérdidas. Llegamos a unas temperaturas de 11 bajo cero y en cosa de 4 horas llegamos a los 24 grados. Entonces la oscilación térmica lo que ha hecho ha sido quemar las plantas, helarlas. Y otra de las noticias del día ha sido la visita del presidente del Gobierno a nuestra capital. Pedro Sánchez llegaba a las 7 de la tarde al monasterio de San Juan para respaldar la candidatura de Daniel de la Rosa a las próximas elecciones municipales. Hablaremos de ello, de este y otros temas, con Juan Carlos Aparicio. Buenas noches, ¿cómo estamos? Razonablemente bien. Pues mientras sea razonablemente bien, es muy bien. A su lado, José María Calzada, ¿qué tal la semana? Muy bien, muchas gracias. Por cierto, que sepáis, luego lo vamos a ver, pero esperando a Pedro Sánchez había varios ciudadanos, entre ellos miembros de la UCCL, que es la Unión de Campesinos de Castilla y León, que estaban abucheando y pitidas a Pedro Sánchez. Pensé que iban a darle un homenaje. No. De otro tipo. Entiendo que hay un mundo el que dibuja Pedro Sánchez, un mundo idílico, con una economía idílica, y otro mundo real en el que nos movemos muchos ciudadanos, y entiendo que algunos de estos ciudadanos estén especialmente sensibles y quieren aprovechar las pocas ocasiones en que don Pedro Sánchez toca tierra. ¿Te ha sorprendido que haya venido tan pronto en la pre-campaña? No, porque, como se suele decir en términos clásicos, de pasar un mal trago, pasarlo cuanto antes. Y supongo que esa es la filosofía que han aplicado en Segovia y en Burgos. Sí, porque en Segovia estuvo el lunes. Ayer, y por cierto, creo que el procurador que ha llamado sinvergüenzas a la gente del PP... Ahora lo vamos a ver. No estuvo en clase cuando estaba dando el mitin, o no se enteró, porque dijo, nosotros somos el partido que nunca insulta. Bueno, pues guárdate esa información para luego, que es uno de los temas que tenemos para la mesa. Chema. Bueno, pues a mí la verdad es que sí que me ha sorprendido que haya venido tan pronto, ¿no?, a Burgos, porque bueno, es un tiempo bastante lejano, una plaza que yo creo que va a estar disputada y que puede ser interesante para el PSOE, ¿no?, el mantener la alcaldía. Y bueno, pues esta lejanía igual hace que su efecto no sea tan... no resulte tan efectivo, ¿no?, que si hubiese llegado en fechas más próximas a la propia votación. Yo, como soy químico, diluye el efecto. Diluye el efecto. De todas maneras, Juan Carlos, ¿no crees que realmente a lo que les importa a los partidos son las capitales de provincia, mucho más lo que ocurre en Valladolid que en Burgos o que en Soria? Hombre, sin duda ninguna, las elecciones municipales, y con la experiencia de haber sido alcalde y de haber concurrido a estos procesos, claro, son importantes. Cuando alguien quería halagarme, decía, no se olvide que a los ministros se les nombra y a los alcaldes se les elige. Y ciertamente es tan importante, o más, la marca que el producto, o el producto que la marca, cuanto más pequeño y más reducido es un municipio, cuanto más se conoce la gente. Entonces yo entiendo que en municipios ya de tamaño intermedio, no vamos a presumir de gran capital ni de gran ciudad, pero tampoco somos un pueblín. Yo creo que en Burgos es importante el equilibrio entre marca y producto.
Cada cual tendrá su opinión respecto a lo que es don Daniel de la Rosa y tendrá su opinión respecto a lo que es el Partido Socialista. Y supongo que a la vista de esos datos decidirá. Bien, bueno, pues luego les contamos lo que ha dado de sí esta visita, pero antes vamos a hablar de que se cumple un año de la segunda investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, gracias al apoyo de los votos de Vox. Mañueco ha defendido el gobierno en coalición como el único posible para tener o intentar tener un gobierno estable. Segunda investidura, segundo gobierno de coalición y consciente de los recelos, una petición a la Cámara. Ser valorado por los actos con justicia, sin prejuicios y sin ataques preconcebidos. Mañueco pidió a los grupos que se juzgase a su gobierno por los hechos. Un año después ha evitado de momento presentar las dos leyes más polémicas sobre memoria histórica o violencia intrafamiliar. Para que desalmadas utilicen una ley para instrumentalizarla en procesos de divorcio. Creo que existe una violencia por el hecho de ser mujer. En el haber compromisos cumplidos, un plan de vivienda joven con 400 millones. Nuestro objetivo es ayudar a la emancipación de los jóvenes. Un cheque bebé de 2.500 euros. Vamos a apoyar aproximadamente entre 14.000 y 15.000 familias al año. La recuperación de las 35 horas para los funcionarios, la bajada de impuestos con especial mimo en el medio rural, un plan para la detección de enfermedades raras. Queremos acelerar los diagnósticos. Un plan de choque para las listas de espera, un acuerdo para la atención primaria o la implementación de medidas para hacer frente a la situación económica. El apoyo a los autónomos, a los empresarios, para que sigan creando empleo. En el debe, la asunción de carencias en el operativo para hacer frente a los nuevos incendios, que en el Parlamento no se ha debatido aún ningún proyecto de ley. El anunciado protocolo antiaborto, la crisis más profunda hasta el momento en el gobierno de coalición, o la situación de crispación constante en las Cortes, donde se han vivido situaciones inéditas, como la suspensión del Pleno, además de los encontronazos con el diálogo social por la posible disolución del SERLA. Este es un pequeño resumen de este primer año de investidura. Chema, a diferencia de lo que reza el dicho de poco ruido, muchas nueces, aquí podemos decir que mucho ruido, pero muchas nueces también. Bueno, la verdad es que la incorporación de Vox al gobierno de Castilla y León ha generado mucho ruido, ¿no? Ha generado mucho ruido, pero yo creo que pasa un poco siempre que se incorporan partidos de ideología más extrema, porque viven un poco también de la propaganda, de generar polémicas que a veces no conducen a nada, ni tienen una trascendencia excesiva, ¿no? El cambio de la fiesta, bueno, pues no sé si es excesivamente importante o cuestiones de este tipo, ¿no? Cuando cae este año la fiesta en domingo, bueno, pues yo no sé si eso tiene una trascendencia enorme sobre lo que es la gestión diaria que tiene que hacer la Junta de los problemas que tenemos el conjunto de los ciudadanos, pero sí que envuelve, polariza y envuelve en una mayor polémica. Juan Carlos, ¿tú qué balance harías? Bueno, yo creo que es un balance razonable. ¿Desde la objetividad? No me piden que sea objetivo con la gente a la que aprecio. No seré con mi familia, ni seré con mis amigos, ni seré con la gente que me ha ayudado. No, creo que es razonable. Creo que en un año, y sobre todo cambiando ya de escenario, de pasar de una coalición fallida, como fue la de Ciudadanos, a una coalición que está operando no con las expectativas o con los augurios absolutamente fatalistas de algunos que decían que esto iba a ser la debacle, yo creo que está funcionando razonablemente bien. Con dificultades objetivas, una de ellas la falta de cariño, por no decir la animadversión del gobierno central hacia este gobierno. Temas como es el SERLA, temas como los incendios forestales, en el que me gustaría recordar que hubo un señor que creo que está hoy en Burgos, que pronunció solemnemente que los incendios no se debía hacer materia política. Bueno, pues parece ser que si sucede en Asturias no hay que hacer cuestión política, si sucede en Valencia no hay que hacer cuestión política, pero si es en Castilla y León sí que hay que hacer cuestión política, incluso con flecos tan absurdos como ese fallido concierto solidario, insolidario o lo que sea, que si esa es la cuestión más grave que tiene Castilla y León, bendito sea Dios. Es verdad, en Sierra Leona, ¿no? Pues en Sierra de Culebra. Sierra de la Culebra. Sierra de la Culebra, sí. que probablemente fue una desgracia. ¿Se han dado de baja todos los grupos que van a ir? Y lo entiendo porque muchos de estos grupos no quieren aparecer etiquetados ni a favor ni en contra de ni una ni otra fuerza política. Y ojalá la cultura se impregnase de esa objetividad. Yo recuerdo también la polvareda, para que veamos cómo las cosas cambian en 48 horas. Los mismos que criticaban severamente la designación como premio de las letras en Castilla y León a Fernando Sánchez Dragó, les ha faltado tiempo para sacar incensario.
y para recordar que eso sí era una persona que objetivamente luchó contra el franquismo, etc. Yo, esta gente que cambia de opinión en menos de 48 horas, esté en la política municipal, está en la política regional o está en la política nacional, sinceramente no son la gente a la que yo aprecio. Pues a mí me ha dado mucha pena lo que ha pasado en Sierra de la Culebra con ese concierto suspendido, porque los vecinos no se merecían eso, pero bueno. Bueno, pues la verdad es que yo en este caso, pues sucede muchas veces, ¿no?, que la cultura se posiciona excesivamente en determinadas posiciones, y en este caso pues es de alabar que no se hayan querido implicar en ninguna de las tendencias que organizaban este concierto, para manifestar una actitud que lógicamente era crítica con la situación que se ha vivido en Castilla con los incendios, y que se ha politizado posiblemente excesivamente, cuando habría que buscar más razones de fondo, como son el cambio climático, la prolongada sequía que aún continúa y que está afectando no solamente a nuestra región, sino a toda España. Si me permites, en el caso de Fernando Sánchez Dragó se le criticó obviando que podía haber militado el Partido Comunista o podía estar en este momento simpatizando con Tamames y con Vox, pero por medio, Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta, Premio Lara. Oiga, yo creo que hay que ir a lo sustantivo. Y desde luego una persona tiene derecho, como estoy seguro que están pensando muchos de los que hoy nos ven y nos escuchan, que en cada momento uno puede tomar la posición política que crea mejor para esa institución y para su ciudad o para su nación. Sí, la verdad es que más que con su currículum relacionado con la cultura, se ha quedado con su versión de agitador, ¿no?, sobre todo en los últimos años. Que tenía además eso, pero sí, eso digamos, y por eso es una expresión muy catalana, a más, sí, pues era un provocador. Vamos con una de las cosas que decías tú al principio, porque han visto antes en la información que les hemos ofrecido que el presidente de la Junta enumeraba los acuerdos a los que se han llegado en este año, aunque no hay que olvidar que han sido llamativas algunas polémicas. La última hoy mismo, cuando un procurador socialista ha tildado de sinvergüenzas al Partido Popular por no apoyar un punto de una moción. Son ustedes una pandilla de sinvergüenzas. Se lo digo con toda claridad. No se puede decir esto y hoy votar en contra. Le invito a que retire la afirmación que ha realizado. No la voy a retirar. No sé cómo lo verá la mesa, pero después de todas las situaciones de este calibre al que hemos asistido, no solamente en el Parlamento Regional, sino en el Congreso de los Diputados, esto es lo menos malo. Hombre, tengo la experiencia de haber estado 2 legislaturas, 2 mandatos en la mesa del Congreso. Y normalmente, ante una invitación a retirar una palabra malsonante, inadecuada e injusta, lo lógico es que quieres pensar que se le ha escapado y con el mismo ánimo retirarlo. Son las mismas personas que no debió ir ayer al mitin, o antes de ayer al mitin en Segovia, que dijo, nosotros no insultamos. Oiga, mire, perdone, entre sus gentes hay gente que insulta, y supongo que hay gente educadísima, pero energúmenos como este no contribuyen al buen funcionamiento de las instituciones. Es un poco lo que hemos comentado antes, la participación un poco de los partidos de más extrema están generando esta crispación que arrastra no solamente a estos partidos de ideologías más extremas, ¿no?, tanto en derecha como izquierda, sino también a otras personas más moderadas o de partidos más moderados, que por esta, yo creo que diabólica dinámica que hay en la política actual, pues al final caen en estos errores, ¿no? Lo que me parece más grave es la contumacia, el que se le invita a decir a retirarlo e insista, ¿no? Porque bueno, un exceso verbal al final en el calentamiento del debate se puede cometer. Pero bueno, ya ser contumaz, eso yo creo que es un poquito más grave. Bien, pues a ver si estáis de acuerdo con lo siguiente, porque hoy el CIS no nos deja sondeos políticos. La encuesta nos habla de la felicidad, que al parecer hemos recuperado 3 años después de que estallara la pandemia. Podemos decir que la vuelta a la normalidad es total. Es el Centro de Investigaciones Sociológicas, Juan Carlos, lo vamos a ver ahora mismo, que ha dicho, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a las preguntas habituales, a los estudios que hacemos, y vamos a ver algo más bonito como la felicidad. Lo que me venga de Tezanos comprenderás que lo coja con pinzas. Pero bueno, lo vamos a comentar enseguida, lo vemos y comentamos. La pandemia ha marcado un antes y un después en nuestra forma de interactuar. La vuelta a la normalidad y a relacionarnos nos hace más felices, según una encuesta del CIS. Todo el mundo lo sabe, ha hecho más vínculo, más familia,
valoramos las relaciones sociales. Lo que más ha mejorado son las relaciones en pareja por delante de la familiar y de los amigos. Internet nos ha acercado durante el confinamiento, pero también ha provocado más aislamiento en las relaciones sociales y se consideran más superficiales. Prefiero en persona, pero la gente está muy enganchada a las redes. Sí me gusta esa interacción de quedar con gente. El 80% de los encuestados considera que la implicación en las tareas domésticas es uno de los aspectos más importantes a la hora de comenzar una relación. Hablan de felicidad, lo vinculan a relaciones amorosas, incluso relaciones abiertas, partidarios más de un 50%. Yo no sé si vivo en este mundo de los encuestados. Yo no sé, primero, todo lo que me venga del CIS reconozco que últimamente lo tomo con extremada precaución, por lo que pueda pasar. Segundo, yo soy de la vieja escuela y soy de los que si da su palabra y pase por una decisión como la decisión de casarme, pues intento mantenerme fiel al contrato y lo expreso en esos términos para que se entienda que expresé en su día y con esa normalidad actúo. Bueno, que se puede ser más feliz de una manera que de otra. Soy muy respetuoso, pero también espero que los demás sean respetuosos con mi posición. Ya, pero yo entiendo, no sé, corregidme vosotros, que las relaciones abiertas no son infieles, porque ambos miembros de la pareja saben lo que hace cada uno, ¿no? Bueno, teóricamente una relación abierta debería ser así. El tema es que ahora se está hablando mucho de este tipo de cuestiones y yo no sé si realmente tienen esa divulgación que sale en estas encuestas o en otro tipo de estudios, ¿no? Como los temas de heterosexualidad, de bisexualidad, bueno, que puede haber casos, yo no lo niego y son respetables, pero desde luego como que se les da una trascendencia que en la realidad yo por lo menos o vivo en un mundo en el cual bueno, pues está alejado de ese tipo de prácticas, pero no percibo que haya esa preponderancia que habitualmente sale en este tipo de encuestas. De todas formas, yo esta encuesta la encuadraría más bien un poco en tratar de calmar. La verdad es que el CIS últimamente está desacreditado bastante con el actual director, el señor Tezanos, y la encuadraría más en tratar de dar una imagen mucho más tranquila, más relajada, más feliz del conjunto de la sociedad, de lo que posiblemente la realidad política de los enfrentamientos que acabamos de ver y de otras cuestiones a veces se reflejan en la calle, ¿no? Y de cara a unas elecciones, a un periodo electoral largo, primero municipales, generales, pues yo creo que esto en el fondo va dirigido un poquito a tratar de dar una imagen de mayor relajación, tranquilidad, felicidad. Yo creo que cuando alguien tiene la sensación de que se le ha ido la mano en el acelerador de la polarización, intenta utilizar el freno de esta especie de Arcadia feliz o de sociedad feliz que también nos quieren trasladar. Pues a lo mejor ni lo uno ni lo otro. Oye, ¿estáis de acuerdo con eso de que la vuelta a la normalidad es total después de estos 3 años? Quiero decir, ¿a vosotros no os ha quedado nada de la pandemia, de esos hábitos de la pandemia? Por ejemplo, no tanta cercanía, más mano que beso, etcétera. Todos. Yo creo que todos hemos cambiado rutinas y cambiado pautas. Y se expresa cuando vas a subir con alguien en el ascensor de tu casa, y se expresa cuando vas a dar la mano o el beso que decías, y se expresa en muchísimos momentos. Y se expresa que han pasado 3 años y muchos pues seguimos teniendo alguna, digamos, secuela, no tanto física, sino psicológica. Sí, hay miedo al contagio, cosa que antes no existía, y yo creo que sí que nos han cambiado las costumbres. Se tardea, no se trasnocha. Por ejemplo, el toque de queda, eso fue eficacísimo. Sí. Ha reducido los horarios nocturnos a los que tengan edad, que no es mi caso, de una manera muy importante. Es que nos besábamos en exceso, ¿no, Chema? Yo, vamos, en España. te diría, pues, bueno, sí, de la gente sin conocer. Lo cual yo creo que no es malo, ¿no? Unos más que otros. No es más, no, sí, pero bueno, la gente que no conoces de nada, ya la primera carta de presentación, un beso, pues que en otros países no es tan habitual, ¿no? No es tan habitual, pero bueno, aquí en esto es una costumbre, y a mí no me parece tampoco que sea mala esa costumbre, ¿no? Pero yo creo que un poco lo que nos ha dejado esta pandemia, por lo menos desde mi punto de vista, hemos perdido cierta confianza en nosotros mismos, en la sociedad, en nuestra capacidad para enfrentarnos a cualquier reto sobre un punto de vista tecnológico, médico, ¿no? Yo creo que era inconcebible que nos pasara una situación. Y yo creo que en general, como sociedad, en su conjunto, nos ha dejado un pozo de ser mucho más precavidos ante cualquier situación, o sea, una especie de pérdida de autoconfianza en la sociedad en su conjunto. Y aprovechando la presencia de José María, ojalá nos hubiésemos recuperado también en términos económicos, ojalá hubiésemos recuperado
la riqueza que teníamos justo antes de la pandemia, ojalá estuviésemos superando los umbrales de generación de riqueza que generan empleo, pero yo, por mucho que el señor Tezanos me pregunte si soy feliz con el poliamor, cosa que ya deshecho y descarto, pues no lo veo. Bueno, de la economía, estás reventándome toda la escaleta hoy. De la economía de los hogares también vamos a hablar más adelante, pero antes tenemos que comentar otro asunto, y además es triste, ¿eh? Esto es el cuento de nunca acabar. Tenemos que hablarles de otro retraso, nuevo retraso del parque tecnológico. Ahora el escollo está en la presentación de un recurso contra la adjudicación de la obra de urbanización, algo que tendrá que ser resuelto por el Tarcil y que a buen seguro retrasará el reinicio de los trabajos. Chema, ya es lo último que nos faltaba. O sea, es que de hecho yo creo que ya ni nos sorprende de lo acostumbrados que estamos con este asunto. Sí, ya casi parece que lo del Parque Tecnológico de Burgos es como misión imposible, ¿no? Sí. No sé, no llevamos más palos ya... en las ruedas no puede haber. Yo creo que desde el año 2006, ¿no?, que se inició el proyecto. Yo no sé si por aquella fecha, Juan Carlos nos lo ratifica, que posiblemente tenía responsabilidades entonces, ¿no? Y bueno, el conflicto que hubo con el Ayuntamiento de Cardeña-Jimeno, ¿no?, y bueno, pues ha hecho que sea un proyecto que prácticamente sea el cuento de nunca acabar, y con las repercusiones importantes que tiene para la actividad económica en Burgos, porque lógicamente a veces nos quejamos de Valladolid, de León, ahora mismo con los temas de infraestructura de transporte, ¿no? Pero claro, cuando tenemos oportunidades, posiblemente también a veces nuestras propias administraciones, las administraciones locales, ponemos problemas a desarrollo económicos que serían muy trascendentales para nuestra ciudad, que si esto estuviera puesto en marcha cuando en su día debía, porque llevamos ya cuántos años de retraso, posiblemente 15 años de retraso o más, ¿cuánto empleo, riqueza se podía haber creado en Burgos? Lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuántas oportunidades se ha perdido además en temas tecnológicos que son punteros y son de futuro? ¿Cómo explicar este infortunio, Juan Carlos? Pues no sé, es la sucesión de despropósitos. Yo recuerdo que una de las decisiones que hubo que adoptar es dónde se ubicaba y qué terreno era más adecuado. Ahí siempre pensamos que la proximidad a lo que era el aeropuerto, a lo que son el nudo ferroviario, la autopista, autovía, era un sitio idóneo. Ya surgieron problemas en las expropiaciones y curiosamente lideradas desde un municipio querido y vecino como es Cardeña-Jimeno y sorprendentemente lideradas por un señor que en aquel momento tenía altas responsabilidades en el ámbito empresarial, que se oponían a un procedimiento de expropiación, lo cual ya causó una gran dilación. No es normal que la empresa que por fin arranca los trabajos suspenda pagos. No es normal que la que absorbe a esta empresa que había suspendido pagos se la declare no útil o no factible para llevar a cabo este tema. A partir de ahí, vuelvo a insistir, esto es una solución, podrá reprocharse en algún momento, y yo lo puedo suscribir, falta de impulso político. Pero lo que ha habido es una serie de incidencias administrativas que no son normales. Y entiendo que pasen porque como son cantidades muy importantes, estamos hablando de un proyecto que en su conjunto serían unos 60 millones de euros, cada vez que ha habido alguna adjudicación de algún contrato, ha habido quien ha recurrido, de buena o de mala fe. Ya no voy a entrar en esas apreciaciones. Pero yo entiendo que precisamente por la envergadura y volumen se han generado esta litigiosidad que nada ha favorecido al proyecto. Pues un cúmulo de despropósitos. Vamos ahora con previsiones económicas, las del Fondo Monetario Internacional, que duda que España cumpla con el objetivo de déficit marcado por Bruselas. Lo eleva al 4,5%, esto son 4 décimas más que la previsión del Gobierno. Por otro lado, eleva el crecimiento de España hasta el 1,5% este año. Dos titulares sobre esta información. Bueno, les has comentado ya los dos, ¿no? El crecimiento económico que pronosticó ayer el Fondo Monetario Internacional de España, que bueno, en este caso es uno de los mejores para las economías desarrolladas de Europa, para los grandes países de Europa, pero tenemos que ponerlo en perspectiva porque en el fondo hace que este 1,5 nos pondría más o menos a niveles de PIB en términos reales a los que teníamos en el año 19. Hay que tener en cuenta que la economía española fue de las más afectadas por la crisis del COVID del año 20, cayó nuestra economía un 11,3%, que se ha recuperado a mayor velocidad, pero bueno, otras economías, la economía de referencia de Alemania,
cayó un poquito más del 3% en el año 20, se ha recuperado menos lentamente, pero ya llega una situación pre-COVID. Lo que pasa es que ahora en este caso, la verdad es que al final se igualaría, porque para este año el pronóstico es que pueda caer una pequeña recesión del menos 0,1%. Entonces, bueno, sí que recuperamos más, pero llegamos más o menos a la situación pre-COVID. Y después, una cosa que yo, las veces que he tenido la oportunidad de intervenir aquí, si es una especie de obsesión, es el otro titular que has dado, que es el déficit público, ¿no? Para mí es uno de los problemas más graves que tiene nuestra economía. Y lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional es que este déficit se va a enquistar casi en la próxima década en torno al 4%. Eso me parece bastante grave. Porque, bueno, al final, cuando las cuentas no se cuadran, cuando hay un desequilibrio económico, eso se refleja automáticamente, hay mecanismos que hacen que se corrijan, como puede ser la inflación. Desde luego, yo considero que la actual inflación es consecuencia de los excesivos déficits públicos del conjunto de las economías europeas. Y si ese déficit, que ya los alemanes están diciendo que tenemos que volver a la disciplina presupuestaria y bajarle al 3%, si estos déficits se enquistan, va a ser muy difícil corregir los problemas de inflación. Juan Carlos. 100% de acuerdo. Desde el Fondo Monetario Internacional, la de Cal, pues que vamos a crecer un poco más de las previsiones que anteriormente había dado. La de Arena, que al año que viene creceremos bastante menos de lo que también se había dicho que iba a crecer. Segundo, conviene recordar que estamos en una riqueza nacional, en un PIB que no ha recuperado los niveles del 19. Y como decía antes, lo preocupante no es que no solo no lo ha recuperado, sino que no está con el crecimiento que conlleva generación de empleo, que se logró mejorar mucho a raíz de la última reforma laboral, pero estamos lejos de esos listones que están en torno a un 2 o un 2%. Segundo, ¿hay inflación? Sí, porque había unas políticas durante muchos años de una generosidad enorme en el abaratamiento del dinero. Y ha circulado mucho más dinero, el impreso y el no impreso, del que podría circular. Y, sin duda ninguna, no hay ni familia, ni empresa, ni nadie que pueda vivir bien sistemáticamente gastando más de lo que ingresa. Me ha parecido que no estaba del todo de acuerdo con lo que decías tú, Juan Carlos. Chema. No, lógicamente no hemos discrepado, yo creo que en nada. He notado que hacías con la cabeza bueno, lo de 2019, cuando hablaba de 2019. Claro, realmente no hemos recuperado la situación del 2019, pero preveemos que este año la recuperaremos, ¿no? Y nos situaremos en una situación más o menos previa a la que teníamos y en un nivel, para mí, con la economía de referencia, que es la economía alemana, ¿no? Con más de un año de retraso respecto a todos nuestros vecinos y competidores. Sí, sí es. Bien, pero bueno, este año les igualamos, Esperemos, si se cumplen las previsiones, que además se hacen en un entorno, por cierto, de mucha incertidumbre, con lo cual es muy complejo. Es que las previsiones ahora son muy cambiantes, todos los titulares que podíamos comentar, sí, ¿no? Ya son a muy corto plazo, porque es imposible predecir, ¿no? a X meses vista. Pero bueno, perdón, pero lo que sí que reflejan un poquito, vamos a ver, las predicciones, un 1,5 y un 2%, yo creo que no es tan importante la cifra como la tendencia que marcan. Y lo que sí que nos están indicando los últimos datos económicos que tenemos es que la economía española está funcionando ligeramente mejor de las previsiones que había a final del año pasado. Está funcionando ligeramente mejor. Y esta Semana Santa ha sido una prueba de ello. Nuestra economía es una economía muy fundamentada en servicios a nivel nacional, no en Burgos, pero a nivel nacional. Y bueno, pues están funcionando relativamente mejor de lo que se preveía. A pesar de la crisis inflacionaria que hay, se está manteniendo en niveles aceptables o mejor de lo que se preveía el consumo, está funcionando, y eso es lo que hace que se mejoren estas previsiones. ¿Qué es lo que pasa a lo largo del año? Pues nos quedan muchos meses, ¿no?, para completarle, y mucha incertidumbre y muchas situaciones internacionales que pueden influir de forma decisiva en la evolución de nuestra economía. De todas formas, claro, es que siempre nos quedamos con el titular de 16 millones de desplazamientos. Perfecto, llenazo absoluto. Claro, no hablamos de la cifra de la gente que se queda en casa, que es mayor, que es superior la gente que no puede total. La gente que no veranea, la gente que no se toma Semana Santa. Claro. Pero también hablando de incertidumbres y hablando de tendencias, estamos en una España en la que no ha habido una preocupación por contener la deuda y en la que la tendencia es que los tipos de interés se eleven. Y estoy seguro que vamos a volver a recordar episodios que nadie quisiera evocar, como era la prima de riesgo y otra serie de factores. Y nos volveremos a encontrar con que la tercera partida en importancia del gasto del Estado
No sea que bienestar es las pensiones, soy pensionista, la sanidad, que también soy usuario, sino el servicio del pago de la deuda. Sí, el pago de intereses. Sí, y que eso ocupe la tercera posición me preocupa en un estado de bienestar. Pues vamos camino de ello con los tipos de interés y por eso a veces también el cuestionamiento que hay de la inflación, porque sin duda este año ha bajado el déficit público, ha bajado el déficit público y ha bajado mucho el porcentaje de deuda sobre PIB, pero no deja de ser un efecto también estadístico porque en el conjunto la deuda ha incrementado. La deuda ha aumentado de forma considerable, pero como el PIB en términos nominales ha incrementado mucho más, pues al final parece que debemos menos, pero debemos 75.000 millones más que el año pasado. Bueno, permitidme que cambie de tema un instante porque vamos a cambiar de asunto. La Sociedad Española de Psiquiatría debe soportar las críticas por duras que sean. Eso lo dice la justicia. Es lo que ha sentenciado la Audiencia Provincial de Madrid, que concluye que debe prevalecer la libertad de expresión. Rápidamente hemos visto ese titular y entonces hemos decidido llamar a nuestro médico psiquiatra forense, José Carlos Fuertes Ocañín, que está con nosotros. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. ¿Qué es lo que se ha juzgado y que ha hecho que se llegue a esta conclusión, José Carlos? Mira, lo que se ha juzgado es unas afirmaciones que son terribles, horrorosas, algo que yo no había visto nunca en la vida, dirigidas contra unos profesionales como somos los médicos psiquiatras, y ante esas afirmaciones efectuadas por determinados individuos, pues claro, la Sociedad Española de Psiquiatría interpuso una acción judicial. En primera instancia, la jueza de Madrid que vio el asunto nos dio la razón, pero luego la Audiencia Provincial, la sección 14ª de la Audiencia Provincial, integrada por 3 magistrados y magistradas, el día 10 de febrero nos sorprendió de una forma realmente... Yo es que les invitaría a los televidentes, a las personas que, en fin, que estén interesados en ver el acúmulo de barbaridades que se nos dice y cómo la audiencia dice que eso no es ninguna intromisión al honor, que esto es bueno, que es algo que tenemos que soportar, que es bueno, algo de verdad calamitoso. Yo no alcanzo a entender los fundamentos. He hablado con juristas de cierto nivel, con catedráticos de Derecho, etcétera, y se echan las manos a la cabeza, diciendo, pero bueno, estos señores magistrados se les ha ido un poquito... Porque fíjate, una de las cosas que nos dicen es que somos psicópatas. Todos los psiquiatras somos psicópatas. Que detrás de todo están las farmacéuticas, que son las que nos pervierten y nos hacen ser malvados. Nos imputan la utilización de una plaga de medicamentos que causan un holocausto mental. Eso lo recoge la propia sentencia, que es lo que dicen nuestros demandados, ¿no? Hablan de que somos médicos de segunda, que somos muy poco queridos por el resto de los compañeros, que nos consideran como una especie de bazofia. Y, por supuesto, que no cumplimos para nada el juramento hipocrático. Bueno, de este cariz van diciendo y soltando unas perlas que nos han creado, ya te digo, a mí, indignación. Y mira que ya llevo años en la guerra, pero indignación contra estos sujetos que pertenecen a la Iglesia, o la cienciología, bueno, no me sorprende. Pero que la Audiencia Provincial, unos señores magistrados, den por que esto es algo que tenemos que soportar, que esto forma parte de nuestra profesión, escuchar este tipo de aberraciones, eso sí que me ha dolido mucho más. ¿Y esto, José Carlos, que se puede dar aire a que otras personas se pronuncien en los mismos términos, sabiendo que hay una sentencia que puede sentar jurisprudencia? Vamos a ver, lo que da ya un paso es a que muchas personas que cuestionan la psiquiatría, que es una disciplina cuestionable en algunos aspectos, pues claro, les ha dado fuerzas. Los pacientes psiquiátricos que no tienen conciencia de enfermedad, a que, bueno, les estamos animando a que no tomen medicaciones, que no hagan cumplimiento de los tratamientos, que no vayan al médico psiquiatra, que piensen que somos una especie de curanderos. Es decir, yo creo que los jueces no se han dado cuenta de verdad, de la enorme problema que pueden crear en la salud. Aguántame un segundo, José Carlos, porque tengo aquí a Juan Carlos Aparicio y a Chimo Calzada, que están por Ubagines comentando unas cosas que no puedo decir en público ahora mismo. Juan Carlos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todo esto? Ahora, me ha sorprendido que, desde luego, el acusador sea la ciencia, la llamada Iglesia de la Cienciología, atribución que se hacen a sí mismos, como si yo me declaro mañana, bueno, me recuerdo del Palmar de Troya, pero en fin. Luego, también me sorprende que una sala, ya que es un ente plural, ¿no? Como la Audiencia Provincial, no haya encontrado ninguna desmesura, puede ser lo más fino posible, y espero y deseo
que en la siguiente instancia se corrija esto, porque ciertamente se ha estado abaratando la injuria. No olvidemos que en esta España ha habido quien haya promovido e inducido que insulta la risa gratis, que tal, y sin embargo tienen la piel muy fina cuando les afecta a ellos. No es el caso de la Sociedad de Psiquiatría, pero que conviene recordar que son efectos secundarios, ya que estamos hablando en términos médicos, de esa relajación de lo que es el respeto que se merecen las personas entre sí y las instituciones entre sí. Claro, se está dando, Chema, más credibilidad a la cienciología y sus miembros que a unos profesionales. No, a la ciencia. A la ciencia directamente, ¿no? Es un poco lo llamativo, que sea la Iglesia Cienciología, que tiene este nombre tan llamativo y tan falso en el fondo, ¿no? Claro. Y que probablemente sí que aquello de lo que acusa sea lo que hagan para tener adeptos y que se dé, pábulo a sus criterios contra una carrera científica, como es la psiquiatría, me sorprende mucho y bueno, yo entiendo que toda la profesión de la psiquiatría pues están terriblemente molestos, ¿no? Ya ves, José Carlos, que en esta mesa los dos están contigo. Gracias. Y no he podido encontrar a nadie que opine lo contrario, sinceramente, José Carlos. Yo es que de verdad me duele y me hace sentirme muy incómodo, insisto, porque de estos individuos uno se puede esperar todo, casi todo, pero que un tribunal, como dicen, corrigiendo la decisión de la primera instancia, que eso no es infrecuente, que la audiencia corrija la decisión de un juzgado unipersonal, pero habiéndonos dado la razón que la audiencia con estos, digamos, mimbres haya construido estos textos, yo es que eso de verdad me deja absolutamente perplejo y hace que pierda gran confianza en la ecuanimidad de la justicia. Yo pensaba que una sala de una audiencia provincial tenía que tener otro encaje y tener unos argumentos jurídicos, decir que tenemos que soportar todo esto porque está antes la libertad de expresión. ¿Qué pensaría la sala si yo dijera que todos los jueces son unos ignorantes, que son unos desequilibrados y unos enfermos mentales? ¿Qué pensaría? ¿Qué pasaría ante esa decisión? Probablemente sería imputado rápidamente, ¿verdad? Primero porque es falso, los jueces todos no son unos desequilibrados, pero desde luego es que es inadmisible. Pues ya... sea una infracción, en fin. Sí, te iba a decir, ya nos dirás cómo prospera ese recurso, por supuesto, y lo volveremos a tratar aquí cuando quieras. Un último apunte antes de despedirte, José Carlos. Te quería preguntar por un nuevo caso de violación grupal. 5 menores han sido detenidos por la presunta violación en grupo de 2 chicas de 14 años en La Rioja, en Logroño. Y ya estamos asistiendo a casos similares muy seguidos que hemos comentado contigo en este mismo programa. Claro, es un goteo que lamentablemente yo creo que va a aumentar. Va a aumentar porque como no estamos educando bien, y digo estamos todos, yo ahí me pongo el primero, que a veces no damos el ejemplo adecuado, no somos coherentes, no establecemos unos límites precisos, no reivindicamos la autoridad, etcétera, etcétera, pues entonces se está creando como una especie de que aquí todo vale. Luego tenemos una ley del menor que yo creo que habría que reformar en algún sentido. Estoy convencido y estoy de acuerdo que la misión fundamental es la educación y rehabilitación del menor y que hay muchos factores desestabilizadores en la infancia que pueden llevar a ser, como lo estamos viendo, unos trastornos de personalidad. Pero, hombre, tenemos que hacer algo. Lo que no podemos es que unos menores se amparen en su minoría de edad y que esto es patente de corso. Menores que, por otro lado, recuerdo, son capaces y competentes para cambiar de sexo y son capaces y competentes para otras acciones como operarse unos pechos o como hacer determinadas técnicas quirúrgicas. Es decir, esta ambivalencia, esta especie de permanente ambivalencia, lo único que ha conseguido es crear un desmadre total. Y entonces, como el menor piensa que todo es posible y lo puede hacer y no va a pasar nada, pues aquí están. Ahora violamos a unas niñas de 11, luego a otras de 12... y luego que, bueno, no va a pasar nada, tú tranquilo. Pues, sí, José Carlos, perdona, te he cortado, es que se te cortaba la voz, dime. No, que insisto en eso, de que como no hay ninguna consecuencia, pues entonces, digamos, esto va a crecer, se va a seguir desarrollando, y además como se les enseña a los menores, no solo ya no es que no se les enseñe cortesía, educación y reglas básicas, es que se les enseña a masturbarse, se les enseña a que un teléfono móvil pueden acceder a las redes profundas y los papás somos los primeros que le damos el de última generación. O sea, está el mundo al revés.
Y como no lo pongamos un poquito al derecho, de verdad que yo creo que estas generaciones que vienen lo van a pasar francamente mal. Pues es un aspecto también de la actualidad de hoy que hemos tratado con José Carlos Fuertes Ocañín, a quien, como siempre, una vez más agradezco su existencia y su presencia en este programa. José Carlos, ¿te veo por Burgos esta semana o no? Sí, mañana cojo ya después a Espejo Público, a las 4 de la tarde estoy ahí, como un clavo. Pues buenas consultas. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Bien, pues vamos ahora con lo que hablábamos al principio con Juan Carlos Aparicio y con Chema Calzada. Una de las noticias del día ha sido la visita del presidente del Gobierno, pues aquí, a nuestra provincia, exactamente a nuestra capital. Vean el momento en el que Pedro Sánchez llegaba a las 7 de la tarde, que era la cita al monasterio de San Juan, para respaldar la candidatura de Dani de la Rosa, el alcalde de la capital, que aspira a ser reelegido como primer edil en las próximas elecciones municipales. Al llegar, Sánchez ha sido recibido con pitidos por parte de miembros de la Unión de Campesinos de Castilla y León, entre otros ciudadanos que también estaban presentes. Ellos han demostrado de esta forma su rechazo a las promesas incumplidas y la representatividad en el campo. Clamamos al presidente para que llegue la democracia en el campo. Hasta ahora lo que tenemos es un blindaje de la representatividad a nivel nacional. Se han repartido como un chiringuito la representatividad y creemos que los agricultores se merecen que llegue la democracia al campo. Somos la segunda organización, pero lamentablemente el ministro no quiere que esa representatividad se mida en votos. Pues era otra más de las reivindicaciones a las que imaginamos que sabía que se le iban a hacer, ¿no? Entiendo que en el caso del Gobierno de la Nación, lo digo con cierta pena, pues se crean unas expectativas y conviene hacer un repaso de lo que ha sido, lo que se dijo que se iba a hacer y lo que se ha hecho. Me vale igual para el Gobierno municipal que para el Gobierno de la Nación. Invito a todo el mundo a que coteje, compare lo que fueron los programas electorales y el nivel de cumplimiento. Y en este caso el desafecto, por ejemplo, que han manifestado en el corredor atlántico es palmario. Si según su teoría da igual que esté o que no esté, pues muy fácil, que esté con todas las letras y que esté como nodo principal dentro del corredor atlántico. Si siguiese la teoría, que yo no comparto, de que da igual estar que no estar. Chimán. Bueno, yo creo que ahí se podría aprovechar ahora para ver si en el fondo nos cumple alguna de las reivindicaciones tradicionales de Burgos, no solamente que sea un punto básico de la red ferroviaria, sino lo que también creo que es muy importante para Burgos, que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que es el tren directo, sobre todo por el tema de las mercancías. Creo que sería también un logro muy importante para la economía burgalesa, para la economía andina, el conseguir esa reivindicación. Y bueno, pues también yo creo que otro tipo de reivindicaciones que tenemos que hacer desde Burgos y en general de todas las capitales pequeñas que estamos teniendo problemas económicos importantes para la implantación y generación de empleo y riqueza, porque es difícil que se implanten las empresas, es esas medidas que se han hecho para las provincias de Soria, de Teruel y de Cuenca, ¿no? Que eso se tenía que generalizar. Porque si no, nuestra situación competitiva con los grandes centros económicos, en este caso Madrid o todo el arco mediterráneo, es muy complejo competir. Y necesitamos, para poder tener un mayor desarrollo económico, una mayor promoción o al menos conseguir estar en la media nacional, no hay otra forma más que estos desequilibrios territoriales corregirles como se corrigen también los desequilibrios personales, con políticas fiscales que favorezcan la implantación de actividad económica en nuestras capitales y nuestras provincias. Pues ya que estamos hablando de Pedro Sánchez y por supuesto de elecciones, sí me gustaría valorar con vosotros el panorama electoral que ya avistamos en Burgos de cara al 28M. Son nueve finalmente las formaciones, Juan Carlos Aparicio, que optan a tener representación a partir de ese día en nuestro ayuntamiento. ¿Qué te dice esa cifra? Sobre todo analizando uno a uno, ¿qué pueden conseguir? Bueno, me recuerda los peores momentos de la política burgalesa, con el panorama totalmente fraccionado, con coaliciones que desde luego no se compadecían o no eran entendibles desde el punto de vista ideológico y que desde luego supusieron amplios periodos de inacción.
que estamos ante un escenario difícil, sin duda ninguna, que cada cual desde su propia posición deberá valorar lo que es la máxima simpatía ideológica, pero también lo que es mejor para la ciudad, y si es mejor crear estabilidad, y si es mejor crear un gobierno que no tenga que estar dependiendo de qué humor se levanta sus teóricos socios, pues creo que es lo mejor. Y a partir de ahí pues tendrá que buscar un equilibrio entre el sentido ideológico del voto y el sentido práctico, pensando sobre todo en lo que yo creo que hay que pensar, en el bien de la ciudad. ¿A qué te referías cuando decías que había mucha división? Porque realmente la izquierda del PSOE están unidos, el PSOE de necesitarlo también, y por otro lado, el Partido Popular y Vox también tendrían que entenderse. Luego hay fuerzas que es de muy difícil asignación o clasificación, que van creando intersticios. Ahora han surgido, de la mano de la que era portavoz del Partido Popular, otra nueva formación. Recuerdo esa una que pretende representar a todos los mayores, con la cual yo, que soy mayor, no me siento representado. Pues veo un panorama francamente complejo y que no debe conducir, porque insisto, eso no es bueno, a un escenario muy fragmentado y sobre todo inactivo o muy pendiente de los caprichos de los minoritarios. Perfecto. Chema, brevemente, que nos tenemos que despedir. Pues yo creo que el problema que hay es que no ha habido un liderazgo claro, sobre todo en una ciudad de Burgos que es relativamente conservadora por parte de la derecha. No ha habido un liderazgo claro y eso ha generado mucha incertidumbre en lo que es la política local y nos enfrentamos a unas elecciones posiblemente más abiertas que ha habido en las últimas épocas en nuestra ciudad. ¿Vale? Porque, bueno, como bien has comentado, en la izquierda posiblemente las formaciones estén relativamente claras, pero a raíz un poco de las decisiones que se han tomado en el Partido Popular, y pues creo que han generado bastante incertidumbre, bastante desconcierto y divisiones que no van a favorecer a lo que es el conjunto de este sector político y a los resultados que puedan tener en las próximas elecciones municipales. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad, que han visto hoy con quién, con Juan Carlos Aparicio y con José María Calzada. Mil gracias a los dos por haber venido y que descanséis. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Les contamos ahora que esta mañana se han entregado los premios a los ganadores del concurso de tapas de San Lesmes. El primer premio ha sido para la favorita con la tapa Bonete del Abad Lesmes. El segundo para la bóveda con su propuesta denominada Nido de Pollo. Y el tercero ha recaído en la Fauna Gastrobar por su rosco de San Lesmes. Y el año pasado Cáritas recogió más de 800 toneladas de ropa usada. Lo malo es que solamente pudo reutilizar un 7%, un problema derivado de las aplicaciones de venta de ropa de segunda mano. En el 2022, Cáritas recogió casi 800 toneladas de ropa usada de sus 89 contenedores que están distribuidos por toda la provincia, lo que ha supuesto un ligero descenso con respecto al año anterior. Culpan a las plataformas de ropa de segunda mano. Las nuevas aplicaciones que han puesto de moda o han puesto de moda todo lo que es la venta de ropa recuperada, que a la vez que puede ser, pues nos ha generado ese ligero descenso, pero por otro lado ha visibilizado y ha puesto, nos ha puesto en mano una oportunidad. La entidad ha podido reutilizar el 7%, cerca de 200 toneladas de ropa, y es que cada vez notan tejidos que se deterioran de forma más rápida. El porcentaje de ropa que podemos recuperar o reutilizar de todo el volumen cada vez es menor, muchas veces debido a que la ropa en esa corriente de moda rápida pues cada vez es de peor calidad. Esta iniciativa se puso en marcha hace 10 años y no ha parado de crecer. Cuenta con 4 tiendas y 27 puestos de trabajo. Sigue manteniendo además la entrega social a familias con escasez de recursos. Las personas no van a roperos, no van a ningún otro sitio, sino que van a las tiendas, eligen lo que a ellos les gusta y es Cáritas la que asume el coste de todo eso. Ahora presentan su nueva campaña, cambiando de nombre e imagen. Moda Re se configura como una opción más de compra en la sociedad burgalesa. Breve pausa ahora y les contamos en qué consiste el convenio que ya han firmado en Burgos, Campofrío Frescos y Síndrome de Down en 2 minutos.
Últimos segundos de Noticias 8, edición 8, para contarles que Campofrío Frescos firma un convenio con Down Burgos para impulsar la inserción laboral de sus miembros, con el objetivo de proporcionarles las habilidades necesarias para un puesto de trabajo. Diego, Eva y Beatriz son 3 de los 5 alumnos que están participando en el programa de formación impulsado por Campofrío Frescos y Down Burgos. Tienen ganas de aprender nuevas herramientas y habilidades que les permitan encontrar un trabajo e independizarse. Quiero esforzarme y mejorar más cosas para seguir formándome, porque también quiero, somos aquí también en Down Burgos para poder independizarme, para conseguir un trabajo y luego para ser más autónomos. Sí, estoy contento con esto, sí. Estoy deseándolo. A raíz del convenio, pues tengo ganas y muy esperanzada. La formación de 32 horas a la semana se desarrollará hasta finales de año. Permitirá a los alumnos acercarse a entornos de trabajo que se ajustan a la realidad para mejorar así sus posibilidades de inserción laboral. En el tema administrativo, utilizar todo lo que son las herramientas que se utilizan en una oficina, habilidades psicosociales también, porque van a trabajar en un entorno con un equipo de trabajo. Para Campofrío Frescos, este acuerdo es un ejemplo de su compromiso con la igualdad, la diversidad y la formación para lograr entornos de trabajo inclusivos. Ayudar a las personas y mejorar su formación y también la posibilidad de que ellos pueden aplicar en puestos de trabajo. Down Burgos mantiene acuerdos de colaboración con alrededor de un centenar de empresas burgalesas. Les contamos ahora que a la falta de precipitaciones en el campo se suma otro problema, las heladas de la semana pasada que han pasado factura a varios cultivos. En la zona de la Bureba el cereal sufrirá una importante merma porque el hielo ha quemado las hojas que se estaban desarrollando. Leticia Gutiérrez. En este pueblo de la Bureba se llegaron a alcanzar hasta 11 grados bajo cero. Eso ha afectado a todos los cultivos, también al cereal. Ahora los agricultores solo esperan que llueva y mucho para poder salvar parte de la campaña de cereal. Este tono amarillo en las hojas de trigo y cebada es el efecto de una helada de la semana pasada que ha sido devastadora para el campo burgalés, especialmente en la zona cerealista de la Bureba. Llegamos a unas temperaturas de 11 bajo cero y en cosa de 4 horas llegamos a los 24 grados. Entonces la oscilación térmica lo que ha hecho ha sido quemar las plantas, helarlas. En esta vega se aprecia el efecto de ese contraste de temperaturas. La planta, la gran mayoría de los hijos se han visto afectados. Incluso dependiendo del estado del cultivo, los trigos, la hoja bandera, que es la que forma la espiga, también se ha visto afectada. José María estima unas pérdidas de más del 30% en su cosecha. Dice que solo las lluvias abundantes pueden salvar parte de su cultivo. Depende un poco el tiempo, si llueve rápido se podrán recuperar, pero las pérdidas van a ser bastante considerables. Pero no solo ha sido el cereal, el hielo también ha pasado factura a la remolacha y en mayor medida a la colza. Habrá que dar parte a agroseguro y que correspondan con ello porque han quedado pero completamente quemadas, o sea, no ha quedado nada. Nos dejará sin la bonita estampa amarilla de la colza en primavera. Mañana tendremos en la provincia de Burgos cielos poco nubosos durante la mañana que se irán cubriendo desde el norte según avance la jornada. Volverá a llover, aunque serán chubascos de poca intensidad, localizados principalmente en la cordillera cantábrica, el norte y Treviño. Las temperaturas no variarán mucho. Será una jornada fría con algunas heladas débiles y rachas de viento intenso durante las horas centrales del día que harán que la sensación térmica sea aún más baja. Adentrándonos en la provincia por el norte tendremos nubosidad de evolución y lluvias dispersas. Las temperaturas caerán unos 3 grados respecto a este miércoles. En el caso de Miranda de Ebro, la máxima será de 17 grados, una de las más altas de nuestra provincia. En la Bureba el descenso térmico será mínimo, aunque sí aumentará el viento, que registrará rachas de hasta 25 km por hora. Pasando hacia el oeste de la provincia, en Melgar de Fernamental, será un día de cielos parcialmente nublados, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas también caerán sensiblemente respecto a hoy, no superando los 12 grados. En Lerma la nubosidad predominante dará paso a cielos despejados en la segunda mitad de la tarde.
Según bajamos hacia el sur, los cielos se irán despejando predominando el sol. Las heladas serán más acusadas a consecuencia de esa ausencia de nubosidad, con mínimas de hasta -3 grados. Ya en la sierra los cielos cubiertos predominarán, incluso podría llover en la segunda mitad de la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios respecto a hoy. Esta situación será común en toda la comarca, desde Salas de los Infantes hasta Quintanar de la Sierra. En la capital apenas saldrá el sol y podría llover a partir de las 6 de la tarde. Las máximas permanecerán sin cambios, aunque las mínimas bajarán hasta los -2 grados negativos. De cara al fin de semana, las temperaturas mínimas y máximas irán subiendo paulatinamente hasta el domingo y la nubosidad predominante dará paso al sol en un fin de semana en el que se llegarán a superar los 20 grados. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.